continuación tenemos un conversatorio sobre el tema educación socioemocional, el reto durante y después de la pandemia, que va a moderar la doctora Gabriela Hernández Artur. La maestra Gabriela Hernández Artur es directora de psicopedagogía y colabora en la Subsecretaría de Educación Básica y CEMEJ en la Estrategia Socioemocional de Jalisco. Cuenta con estudios en Ciencias de la Educación y agradecemos a ella su participación el día de hoy. Muy bien, adelante. Ya traigo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos encontramos en este segundo día de Recrea Academy? Evento que cobra mucha relevancia por las personas que nos acompañan, que son ustedes, que son los docentes que están frente, ahora sí que al campo de batalla, con los alumnos, con los padres de familia y en general con toda su comunidad. Sean bienvenidos a este panel. Este panel está pensado, diseñado y hemos conseguido la presencia de estas personalidades que me acompañan, que aparte de ser especialistas en el tema de educación socioemocional, son nuestros amigos, son nuestros mentores. En la Dirección de Psicopedagogía abrazamos el modelo socioemocional desde que salió, desde años anteriores lo hemos abrazado y siempre ellos han estado al lado de nosotros. Por eso me da mucho gusto presentarles y antes de esto les voy a platicar. Bienvenidos, compañeros. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, Amira. Gracias, Arlet. Gracias, Ari, que están con nosotros y en unos segundos se conectará con nosotros otra mentora, que es Arlene. La dinámica del panel va a ser la siguiente. Como tenemos muchas preguntas que hacerles a ellos, vamos a hacerle una pregunta a cada uno de ellas con relación a la educación socioemocional, pero ustedes también van a poder hacer sus preguntas. En una primera ronda ellos nos contestarán y en una segunda ronda ustedes van a participar también. Así es que vayan preparando sus preguntas con relación a este tema. Y al último les pediremos cuáles son sus conclusiones y sus desafíos. Entonces, si no hay nada más, vamos a dar curso a este panel que titulamos Educación Socioemocional, el reto durante y después de la pandemia. Por favor, hagan lo suyo. Siéntense junto conmigo aquí arriba y preparen sus preguntas y su intervención. Bueno, y empezando con la primera pregunta, se la voy a dirigir a Amira Valle. Amira Valle se encuentra a mi izquierda y ella es fundadora y directora de Mindfulness Wise Institute y es considerada hoy en día como una de las personas más importantes exponentes en el tema de mindfulness en la educación de habla hispana. Recientemente acaba de estar con nosotros y también ha sido reconocida como el top de los 100 Leaders in Education por la Global Forum in Education and Learning. Ha participado como speaker en Global Mindfulness in Education Summit, junto a las figuras más relevantes como Daniel Goleman y Dan Siegel. También es World Happiness Summit en la mesa redonda sobre educación para una sociedad positiva. Demos la bienvenida a Mira. Hola. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Muchísimas gracias a Recrea Academy. Increíble el esfuerzo que han hecho al reunir tantísimos maestros y el alcance que tienen, y realmente es admirable este esfuerzo del Estado de Jalisco, es único en nuestro país. Muchísimas felicidades. No, de nada, Miriam, es un gusto tenerte. Los que la escuchamos en la conferencia de ayer y conocemos sus publicaciones, le agradecemos mucho todos estos apoyos. Amira, hemos escuchado mucho
de cómo el Banco Interamericano Mundial, de cómo la UNESCO, la UNICEF, hablan de la relevancia de la educación socioemocional. ¿Cuál sería esta relevancia en este contexto educativo? ¿Por qué es tan importante la educación socioemocional? Bueno, en estos tiempos de pandemia y pospandemia se ha puesto en evidencia la extraordinaria importancia de la educación emocional. Hay muchos datos al respecto, pero todos lo podemos ver en nuestras familias, con los padres de familia, de nuestras escuelas, cómo la principal preocupación y la principal problemática del confinamiento fue realmente esta vida emocional, tanto de los padres como de los niños, de los jóvenes y sobre todo también de nuestros mayores, ¿no? De la tercera y cuarta edad. Lo que fue el foco de la problemática fue las enfermedades mentales, tanto la ansiedad como la depresión extremas. Y en nuestro país se calcula que aproximadamente el 30% de la población va a sufrir consecuencias emocionales por este periodo de pandemia. Consecuencias de enfermedad mental, de salud mental, como profunda ansiedad y depresión. Entonces, es indispensable abordar esto para que podamos tener una sociedad saludable y sobre todo con los niños y los jóvenes. Si no abordamos esto, es imposible que un niño o un joven aprenda. Si no se siente seguro y si no está tranquilo, la parte del cerebro que es responsable del aprendizaje no funciona. Entonces es la prioridad ahorita abordar estos temas. Muchas gracias, Amira. ¿A alguno de mis compañeros les gustaría tener una conversación ahorita con ella con relación a lo que comentó? ¿Cuál sería esa relevancia desde su punto de vista el abordar la educación socioemocional? Yo coincido en el sentido de que la pandemia obviamente va a exacerbar todos los problemas psicológicos. La gente que es propensa a la ansiedad va a estar más ansiosa, la gente que es propensa a la depresión, destapó muchísimo pues problemas de salud mental. Entonces hay que ponerle particular atención a eso. Naturalmente, más la cuestión aquí es ver el tema de cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Por eso tanto el mindfulness o lo que yo manejo como cognitivo-conductual, sí sería buscar estrategias basadas en evidencia. Porque en psicología hay desde los que pégale al cojín o rézale al santo y cosas así. Entonces hay que tener cuidado de que el tema socioemocional le demos un enfoque basado en evidencia desde mi perspectiva. Porque en psicología no todo funciona. Okay, muy bien, gracias. Bueno, y vamos a dar curso a otra pregunta. Se la vamos a dirigir a la doctora Hilda Patiño. Hilda, muchas gracias por estar con nosotros. De veras es un gusto volverte a tener después de que te tuvimos hace 2 años en el Congreso. La doctora Hilda Patiño es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Ciencias de la Educación por Syracuse University, Nueva York. Es licenciada y maestra en Filosofía y se ha desarrollado como docente de materias relacionadas con la educación humanista, la filosofía de la educación, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional. Sus líneas de investigación son la educación humanista y la educación socioemocional. Es miembro de un grupo de especialistas que colaboraron en el diseño del programa de educación socioemocional durante los años 2016 y 2017 para la educación primaria y secundaria de nuestro sistema. También ha trabajado en educación media superior y ha trabajado en programas de Naciones Unidas, colaborando con la elaboración de materiales en las materias de formación cívica, ética y en la calidad técnica de quinto de primaria. O sea, tenemos a Hilda con nosotros. Yo les pido un aplauso grande para ella. Hola, muchas gracias Gaby por la invitación. Te agradezco mucho. Gracias, Hilda. Es muy importante para nosotros contar contigo porque te queremos preguntar, tú que has trabajado en este modelo socioemocional diseñado para nosotros,
¿cuál es la estrategia para poder colocar y posesionar este modelo socioemocional en las comunidades de aprendizaje y en general en nuestro sistema educativo? Bueno, primero quisiera reconocer y resaltar que Jalisco ya tiene un modelo socioemocional, que ustedes lo han abrazado y lo han trabajado durante estos años y que claro, las condiciones de pandemia nos hicieron adaptar este modelo a una cuestión de sana distancia digital, a los medios, virtuales, y que este modelo siempre estuvo pensado para la interacción en el aula con los niños y niñas. Entonces, ahora que ustedes ya están de regreso a la escuela, lo que les invitaría es a retomarlo, a ver este modelo y revisar qué estrategias les hacen sentido a ustedes, porque ahí hay una serie de fichas de trabajo donde pueden trabajar las 3 competencias emocionales intrapersonales, que son la autonomía, la autorregulación y el autoconocimiento como base de todo, y las 2 competencias interpersonales que se plantean ahí, que son la empatía y la colaboración. Cada una de estas tiene distintas habilidades y dentro de estas habilidades hay fichas de trabajo para implementarlas en el aula. Entonces, yo les invitaría a revisar nuevamente y adaptar y tomarlo como una fuente de inspiración. Seguramente ustedes pueden hacer modificaciones y adecuaciones y creatividad para entender mejor a sus niños, porque como ya dijo muy bien Amira, esto debe ser la prioridad ahorita en el regreso a la escuela. Revisar en un diagnóstico socioemocional, qué problemáticas se presentan entre los niños y entre los docentes. Y en las comunidades de aprendizaje para la vida, pues resulta esencial las habilidades de socioemocionales para trabajar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Me gustaría que Yarel la maestra Yanel, nos pudiera explicar y definir qué es un modelo de educación socioemocional. Yanel, por favor. Bueno, muchas gracias, Gaby, gracias a todos mis compañeros por estar aquí, gracias a todos los que están aquí. Nada más me da una curiosidad, ¿quién está escuchando así que levante la mano? Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias por lo que ha comentado, creo que estamos aquí y creo que todos los que están aquí enfrente en el mismo camino. Y creo que cuando hablamos de la educación socioemocional hay algo como muy básico y creo que para todos nos es básico cuando enseñamos, que es, como dice mi compañera Hilda, pues están todas esas fichas que están ahí para los docentes, para las docentes, para utilizar con sus estudiantes. Pero hay algo como básico que es primero, que es el docente o la docente que está frente al grupo, ¿no? Entonces, si estamos compartiendo esas fichas con los estudiantes, a mí, como mi pregunta sería, y pensando en un modelo para enseñar y compartir la educación socioemocional, y mi pregunta para ustedes sería, ¿quién está creando en sus escuelas espacios para que los y las docentes hablen de sus metas, de sus emociones, de cómo les está yendo, cómo te ayudo, así alguien que pudiera levantar la mano y decir, sí, en mi escuela estamos creando esos espacios para los docentes? Ok. Hay pocos, ¿no? Pocos. Pero bien importante, y creo que son el ejemplo, porque si queremos compartir esas lecciones que están ahí, tenemos que empezar por estar propiciando esos espacios para los docentes. Entonces, si pensamos en un modelo de educación socioemocional, es primero un director, una directora, una docente que tiene ese espacio para desarrollar esas competencias socioemocionales, después tiene herramientas para compartir con sus estudiantes y hace esos espacios para compartirlas, y después, a medida de lo posible, porque sabemos que hay
padres de familia con muchas diferentes competencias y habilidades y tiempos, a medida de lo posible empezar a incluir a los padres y madres de familia en este trabajo socioemocional. Yo diría que por ahí como podemos ver un modelo, ¿no? Primero un docente, un director, lecciones y después incluir a esa familia. Muchas gracias. Sí, fíjate que en la estrategia socioemocional de Jalisco hemos considerado tanto a los docentes como los maestros. Cuando hemos trabajado en fichas de educación socioemocional, pensamos que si el docente no ha trabajado la propia situación emocional, ¿cómo la va a poder transmitir o compartir con sus alumnos? Y lo interesante, Yanel, es que nosotros partimos que la educación socioemocional no está en los textos propiamente, está en la interacción. Está en la interacción de un maestro que se decide a poner la educación socioemocional en juego, como ahorita nosotros, ¿no? Como poder decir, híjole, tengo que focalizarme y no distraerme, pero tengo que estar aquí. Y que lo haces consciente y que lo puedes hacer, ¿no? Y que manejas estas condiciones porque quieres hacerlo y porque estás interactuando con los demás. Entonces sí hemos considerado, de hecho tenemos algunas evaluaciones ya de docentes post-pandemia y tenemos evaluaciones de los alumnos. Entonces va a ser muy interesante conocer esto. Pues muchas gracias y vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a pasar la pregunta a Ari Ben y aprovecho para darle la bienvenida, que ya intervino, pero de todas maneras, déjenme platicarles quién es Ari Ben y por qué es importante que esté aquí con nosotros. Él es licenciado en psicología, es maestro en psicoterapia cognitivo-conductual, director del Centro de Psicoterapia Cognitiva en el Instituto Cognitivo-Conductual más grande de Latinoamérica, con 700 alumnos en la maestría. Es el primer mexicano que ha estado en Beck Institute Filadelfia y es el primer mexicano en estar certificado por the Academy of Cognitive Therapy. Es especialista con más de 15 años de experiencia atendiendo depresión, ansiedad y trastornos alimenticios. Y bueno, le damos un aplauso a Ari por estar con nosotros en este panel. Ari, y tú te preguntarás por qué te invitamos a ti si estamos hablando de educación socioemocional. Fíjate que te invitamos a ti, Ari, porque pensamos que lo más importante para empezar la educación socioemocional es primero empezar a conocer cómo funcionan las emociones y qué tienen que ver con la conducta, porque muchos de los maestros nos hablan de conductas de los alumnos, de conductas que son producto de una emoción y que a veces los maestros pensamos que la emoción es lo que define al niño, ¿no? Es un niño que no se está quieto, es un niño que pregunta mucho, es un niño que no hace su tarea, es un niño que lo vemos deprimido. Y bueno, nosotros como maestros lo primero que pensamos es, tal vez tiene un problema psicológico y lo tendríamos que atender. Pero si tú te pones a pensar en la educación socioemocional, las emociones juegan un papel preponderante simplemente por el hecho de ser seres humanos. ¿Qué nos podrías tú decir en relación a tu preparación, a tu experiencia que tienes con estos niños que de alguna u otra forma se manifiestan así, pero que también están en una comunidad de aprendizaje para la vida, en donde los docentes promueven el trabajo igualitario, donde los docentes son humanistas, donde los docentes tratan de tener este trato digno y humano con todos? ¿Cómo poder ahí engarzar esto de la conducta con las emociones? Pues algo que quisiera que todos podamos aprender del día de hoy es algo que le llamamos el modelo cognitivo, que nos va a ayudar en la implementación de estas estrategias socioemocionales. Y lo podría ejemplificar para que sea un poquito más sencillo. Quiero que imaginen que una persona se queda a ver con su novia fuera del cine, pasan 15 minutos, la novia no llega, entonces este cuate comienza a pensar, tuvo un accidente horrible, igual chocó, entonces tiene mucha ansiedad y su conducta es pues llamarla desesperadamente por teléfono y ella no le contesta.
Ahora podríamos pensar una segunda persona que igual se queda a ver con su novia fuera del cine, pasan 15 minutos, la novia no llega, pero este cuate empieza a pensar, se fue con otro, porque estoy feo, porque soy pobre, me voy a morir solo con 20 gatos, entonces se pone triste y se emborracha en su casa él solito, ¿no? Con algo barato porque no tiene dinero. Y vamos por esa tercera persona en la misma situación, igual se queda con la novia fuera del cine, pasan 15 minutos, la novia no llega, pero este cuate comienza a pensar, ella está llegando tarde a propósito, sabe que me pudre esperar y lo está haciendo para fregarme la desgraciada, ¿no? Y entonces le miente a la madre por WhatsApp. Entonces la moraleja de este ejemplo es que la situación es exactamente la misma, pero tenemos 3 reacciones, tanto afectivas como conductuales distintas. Uno estuvo triste y se emborrachó, otro ansioso y hablando por teléfono, y el otro enojado y peleando. Entonces esto nos clarifica que las situaciones no determinan las emociones y las conductas, sino cómo las interpretamos. Entonces si queremos ser empáticos con nuestros alumnos, tú tienes que saber lo que están pensando. O sea, si quieres realmente llegar a la clave de las emociones son consecuencias siempre a un pensamiento. O sea, nuestro cerebro está conectado para etiquetar y después una reacción afectiva, fisiológica y conductual. Lo que encontramos muchas veces es que detrás de reacciones disfuncionales o emociones perturbadoras hay pensamientos distorsionados. Entonces, una forma de corregir muchas veces conductas problemáticas o emociones perturbadoras es la metacognición, la capacidad para identificar, evaluar y modificar nuestros pensamientos. Pero si realmente quieres ser empático con alguien y quieres ayudarle a modificar ciertas conductas, hay que saber cómo está pensando, qué es lo que está pensando y hay que evaluar el pensamiento con ellos. Lo que nosotros recomendamos no es tanto debatir, ni dar consejo, ni regañar, sino un estilo mucho más socrático, en donde a través de preguntas tú puedes clarificar el pensamiento de la gente y ayudarle a que ellos mismos encuentren las respuestas para clarificar sus pensamientos. O sea, eres más guía en ese sentido. Entonces, eso es algo que todos podríamos implementar en las estrategias socioemocionales, el identificar cuando hay conductas problemáticas, qué es lo que está pensando, porque en su mente tiene sentido. O sea, el chico agresivo es que el que pega primero pega 2 veces, el que no participa es porque si hablo voy a hacer el ridículo. El histriónico es que si no participo mucho entonces no existo. Entonces todos tienen un pensamiento que hace que cobre sentido esa conducta, identifícalo. El pensamiento puede ser 100% certero y si no es certero hay que socráticamente ayudarles a clarificar su pensamiento. Muchas gracias, Ari, muchas gracias. Y aquí me encantaría que Amira nos platicara lo que nos dijo ayer, que se me hizo muy interesante, un concepto que maneja en donde el impulso le llega al niño y ese cerebro que tiene que pensar el impulso no lo piensa, se queda atrapado en ese instinto, en ese impulso de huya. Y cómo el pensamiento, lo que decía Ari, nos ayuda a que ese niño, a través de preguntas y a través de poder no etiquetar o entender ese pensamiento mal, poderlo ayudar. ¿Qué concepto utilizabas, Amira? Es atrapar algo, ¿verdad? Sí, justo ayer hablaba de que la emoción es un impulso para la acción. Entonces, cuando hay un estímulo, yo actúo, pero puedo actuar partiendo desde diferentes perspectivas. Puedo actuar presa del miedo, que es lo que ahorita la mayoría de nosotros experimenta, y cuando yo actúo presa del miedo, estoy reaccionando. Cuando reacciono, lo que quiere decir es que actúo sin pensar, actúo antes de pensar. Y el ingrediente esencial para poder responder con sabiduría es la conciencia, darme cuenta. Darme cuenta, decíamos ayer, mindfulness es como una linterna de la atención. Yo puedo dirigir la atención hacia afuera de mí y evaluar lo que está ocurriendo de una manera analítica o lo que sea, pero también puedo voltear la linterna de la atención. Pégate tantito más tu micrófono. Puedo voltear la linterna de la atención hacia adentro de mí. Justamente lo que decía Ari, observar mis pensamientos, las sensaciones en mi cuerpo y las emociones. Cuando yo tomo una pausa para darme cuenta de lo que está pasando, me estoy deteniendo, puedo decidir qué voy a hacer y pensar antes de actuar en lugar de actuar sin pensar. Cuando pienso antes de actuar,
mi reacción se transforma en una respuesta donde hay sabiduría, donde puedo evaluar las consecuencias de mis acciones y decidir qué quiero hacer. A esta pausa se le llama mindfulness, cuando yo me detengo y traigo mi atención a mi cuerpo, a mi ser, a mis pensamientos y decido qué es lo que voy a hacer. Entonces justo eso era lo que platicábamos ayer, este elemento de la conciencia que transforma mi reacción en respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida a Arlene Solinki. Arlene está con nosotros, se va a conectar con nosotros. La vamos a presentar y le toca contestar. Hola Arlene, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Qué gusto que estés con nosotros, no te imaginas. Igualmente, un gusto enorme y me encantaría estar en persona con ustedes. Gracias, pues aquí estamos Hilda, ya las estás viendo a Mira, sí, Yarel y Ari, aquí estamos todos. Arlene, pues fíjate que yo te dejé una pregunta a ti muy importante, ahorita te voy a presentar, antes que todo déjenme presentarles a Arlene, yo la conozco mucho, pero quiero que ustedes la conozcan a ella. Ella es Arlene Solotkin. Ella es fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral. Esta es una organización basada en México que ofrece programas en psicología positiva y bienestar integral para el mundo de habla hispana. Arlene es profesora en certificado en estudios de la felicidad, creado por el doctor Tal Ben Sahar, y directora de programas para la comunidad hispanoparlante. Arlene trabaja en numerosas organizaciones y universidades en impartición y desarrollo curricular y entrenamiento en programas de liderazgo positivo, bienestar organizacional y responsabilidad social. Arlene tiene una maestría en psicología positiva aplicada de la Universidad de Pensilvania y una maestría en trabajo social. Su pasión es el bienestar personal y comunitario. Ha sido evidente en toda su trayectoria profesional. Ha sido evidente toda su trayectoria profesional por más de 10 años desarrollando programas con responsabilidad social, colegios y universidades. Arlene, muchas gracias. Nos gustaría muchísimo que le platicaras a los maestros este desafío que tenemos en el tema de educación socioemocional con nuestros alumnos desde tu enfoque, desde el punto de vista de la psicología positiva. Gracias, Arlene. Mucho gusto. Pues algo que es muy importante es el reconocer que las personas y los seres humanos estamos hechos de muchos elementos, ¿no? La psicología positiva busca resaltar que no existe solamente el pensamiento, no existe solamente la emoción, sino que todos los seres humanos estamos compuestos de muchos elementos que contribuyen al bienestar de la gente, entre ellos el bienestar espiritual, que incluye, como decía Mira, el poder estar presente, el poder hacer conciencia, el conectarte con algo más grande que tú mismo. Tiene que ver también con toda la salud física, los hábitos que creamos y que construimos cada día, desde la alimentación, el sueño, el ejercicio, que es un antidepresivo natural y un ansiolítico natural. Hablamos también de la importancia de las relaciones interpersonales, del bienestar intelectual, que tiene que ver con la capacidad de crear, de formar imágenes a futuro, de poder imaginar diferentes caminos para lograr lo que buscamos. Y hablamos también de las relaciones interpersonales y, por supuesto, de la salud emocional. Entonces, creo que el primer desafío como educadores es el poder romper este paradigma de que la educación tiene que ver únicamente con el intelecto y que tenemos que ver tanto a los profesores como a los padres de familia y como a los alumnos como un ser integral.
donde nosotros como profesores no solamente estamos nutriendo el conocimiento, sino estamos realmente nutriendo al ser, pasar del hacer, del aprender al ser. Y es muy importante para esto también el poder reconocer que la pandemia es nueva para todos nosotros, no somos expertos todavía en esto, el desarrollar una humildad para poder pedir ayuda, para establecer espacios de diálogo y que podamos entendernos con los diferentes sectores de la comunidad estudiantil y establecer estos canales de conexión. Y algo vital es el poder desafiar de alguna manera y quitar el estigma de la salud mental, el estigma de la soledad, de la ansiedad, de la depresión, entendiendo que todo esto son parte de la vida humana y que tenemos que atrevernos a hablar de esto en el aula, tenemos que atrevernos a hablar de esto entre nosotros como colegas, porque solo así podemos darle cabida a una solución. Y algo importantísimo ya para cerrar en términos de la psicología positiva tiene que ver con el enfoque centrado en fortalezas. La pandemia nos ha demostrado de qué estamos hechos verdaderamente y aunque hemos tocado puntos de fragilidad, creo que no podemos negar que como instituciones educativas, como profesores, como alumnos, como padres de familia, hemos también podido contactar nuestra verdadera fuerza interior y reconocer de qué estamos verdaderamente hechos. Entonces, reconocer esas semillas de grandeza es lo que nos da pie también a poder hacerle frente a la adversidad de una mejor manera. Sí, Arlen, así es. Qué bárbaro. Ahora estuvimos con Tonucci, Arlen. Estuvo en videoconferencia el psicopedagogo Tonucci, que lo leíamos muchísimo con relación a la pedagogía infantil. Y fíjate que una maestra le preguntó y le dijo, ¿qué vamos a hacer ahora con estos niños que llegaron ansiosos, deprimidos, como sin ganas de estudiar, ¿verdad? Con sus duelos, con todas sus muertes. Y le contestó que por qué nos seguíamos fijando en eso, que por qué no le preguntábamos al niño si aprendió a cocinar con su mamá, si lo llevaron a casa de la abuelita y con la abuelita platicó. Y me acordé mucho de ti, me acordé mucho de la psicología positiva y de cómo estamos acostumbrados a dos cosas. Uno, que a los docentes nos dijeron que las cuestiones como emocionales y personales como que se quedan allá, como en casa, como afuera de la escuela, como que aquí no hable de eso, maestra, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que la escuela, todas las interacciones son socioemocionales. Nosotros cuando llegamos a alguna atención psicopedagógica, siempre empiezan diciendo, maestra, nos sentimos, ¿verdad? Maestra, nos sentimos, o el niño se siente. O sea, más que hablar de hechos, hablan de situaciones, del sentir, del interactuar y el cómo me sentí así. Y ahora que Arlen toca el tema de ver las fortalezas, pues nos acordamos mucho de que este pensamiento de la psicología positiva nos ayuda a recuperar aspectos que tal vez no vemos y que tal vez por el hecho de no estar familiarizados con estas competencias emocionales, las pasamos al plano de que las cosas se arreglan con hechos y no a veces hablando o focalizando, algo así, como ven, compañeros. Bueno, pues ahora muchas gracias por seguir ahí, sabemos que estás con nosotros. Maestra Yanel González Mogas, la presento, nos acompaña también el día de hoy. Ella es certificada como facilitadora en Mindfulness también por la UCLA y ha sido mentora del programa para el establecimiento de una práctica contemplativa de la misma universidad. Ella es facilitadora y certificada por la Universidad de Stanford en entrenamiento para cultivar compasión, no con pasión, sino compasión, y cuenta con el entrenamiento para profesores.
tiene una maestría en estudios humanísticos por el Instituto Tecnológico de Monterrey, y nosotros la contactamos porque ella forma parte de otros grandes mentores que son los consultores de Atentamente, con los cuales algunos estamos tomando cursos y diplomados. Y bueno, ha participado en el diseño curricular de habilidades socioemocionales de la SEP, o sea, de nosotros, y ha facilitado talleres. Por eso para nosotros es un gusto tenerla y les pido un aplauso para Yanel. Ha sido una presentación muy peculiar porque yo no quería leerles así como el currículum de todos, dije mejor a cada uno se los voy presentando. Bueno, y la pregunta para Yanel tiene que ver con ahora que sigue, que ya estamos pasando, Yanel, la pandemia, aunque estamos asustados de lo que está pasando en Europa, otra vez, ¿verdad? Pero bueno, en México estamos volviendo a clases. Ya hay toda una justificación desde la Mesa de Salud. Nosotros ya regresamos, estamos con índices bajos de niños que han sido contagiados, no decimos que no hay, pero se han reducido mucho. ¿Cuáles serían los horizontes que vislumbramos después de la pandemia para educación socioemocional? Todo esto que diseñamos, que planeamos, ¿cómo ves? ¿Lo modificaríamos? ¿Agregaríamos nuevas habilidades socioemocionales? ¿Qué horizonte ves tú para la educación socioemocional? Gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, yo les quisiera compartir, hace un tiempo escuché yo soy de Nuevo León, y pues, como aquí en Jalisco hay muchos municipios, entonces una vez escucho a una directora de Nuevo León que estaba diciendo, yo tenía un año para jubilarme, ya había terminado casi su carrera, tenía un año para jubilarme. Dice, durante mi carrera varias veces habían llegado niños a mi escuela en tercero de primaria que no sabían leer. Y decía, ¿cómo llegaron estos niños a tercero de primaria sin saber leer? Y se empieza a dar cuenta que muchos de estos niños y niñas venían de un municipio en Nuevo León específico. Y bueno, resulta que esta directora está por jubilarse y le dicen, maestra, buenas noticias, la vamos a cambiar de municipio. ¿Y a dónde creen que la mandan? Al municipio donde ella había detectado que niños y niñas regresaban sin leer, ¿no? Y entonces ella decía, yo aquí es mi último año de carrera de servicio, yo ya me retiro y me voy de aquí, ¿no? Pero dice, cuando llego a esa escuela, dice, ¿qué saber leer, ni qué matemáticas, ni qué nada? Dice, los niños en esa escuela del recreo salían niños desmayados por las pedradas, por las patadas. Entonces dice, yo llegué a esa escuela diciendo, leer y matemáticas se dará. Ahorita, ¿en qué me tengo que enfocar? En que no salgan niños desmayados del recreo, en que en los salones se pueda trabajar de forma colaborativa, en que se pueda escuchar, como dice Ari, preguntar a un niño qué está pasando y escuchar de dónde viene su comportamiento. Entonces ella decía, a un año de estar en esa escuela, los niños todavía no saben leer, pero dice, ahí vamos en ese proceso. Pero dice, primero que estamos atendiendo precisamente estas habilidades sociales y emocionales. Si no hay esta base, decía, no podemos avanzar. Entonces ella decía, a un año hay mucho que recorrer, pero aparte una de las cosas que más me llamó la atención, ella decía, ha sido el mejor año de mi vida. Y no me voy a retirar, ¿no? O sea, porque he encontrado que aquí, dándoles a estos niños y a estas niñas las habilidades como base que necesitan, que son estas habilidades sociales y emocionales, ahora sí podemos hacer una fundación para que ahora sí este aprendizaje cognitivo sea posible, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en esta época de pandemia, pienso en esto, ¿cuántos niños llegan sin haber cursado primero? Sin haber asistido a preescolar. Y ahora están en segundo o en tercero de primaria, ¿no? Y creo que como el ansia se podría ir por, pues, ¿cómo le hago para que ahora sepan leer y sepan las tablas y todo lo que se perdieron en esta parte cognitiva?
pero creo que irse por ahí sería una trampa. Entonces, cuando veo la educación socioemocional que está y que ha sido el trabajo de de mucho trabajo, de mucho pensarle, no veo que se necesite un cambio. Lo que creo que se necesita es realmente comprometerse, entender la relevancia, que creo que este mundo nos las ha puesto así enfrente, y realmente comprometerse y irse por ahí. Eso pienso. Muchas gracias, Yanel. Sí, nos damos cuenta cómo Yanel ha insistido mucho y nos toca mucho el tema del docente y su compromiso que tiene él mismo con este conocimiento de la educación socioemocional, de las habilidades socioemocionales, y cómo él podría entrarle a este tema y podría, a través de fichas y a través de lecturas, poder propiciarlo. Yo, en este momento del panel, ya terminamos las preguntas, me gustaría mucho que pudiéramos compartir entre nosotros algunas inquietudes que tengamos de lo que escuchamos de nosotros mismos. Yo les podría comentar que se habló mucho del docente con relación a cómo el docente puede tener esta interacción a partir de ese compromiso que tiene y a partir de ese conocimiento que tiene de lo socioemocional. ¿Qué tipo de proyectos podría elaborar? Que es lo que ahorita se está mencionando. También me gustaría que dialogaran con relación a cuáles son como las estrategias más específicas para poder lograr alguna de las habilidades que tenemos, como el autocontrol, el autoconocimiento, la empatía, la colaboración, partiendo de este modelo Recrea, en donde nosotros estamos logrando una autonomía y gracias a esa autonomía podemos ir avanzando. No sé si quieran dialogar con esto, ¿alguno de ustedes? No, mira. Bueno, pues primero que nada quisiera hacer una analogía del rol del maestro. Quítate tu de ese porque no te escuchas bien. Ajá. Ahí está. Primero que nada quisiera hacer una analogía del rol del maestro en el salón de clases. Los maestros somos como un director de orquesta, pero de una orquesta emocional. El maestro llega al salón con toda su propia vivencia emocional y cada uno de nuestros alumnos llega con sus propias vivencias. Los maestros no sabemos si el alumno viene de un hogar donde hay violencia doméstica, de una colonia donde hay violencia comunitaria, si llega desayunado o no, si hay problemas en su casa o no. Nosotros mismos llegamos con toda esta carga emocional, igual de miedo, de soledad, de ansiedad, de cualquier cosa que traigamos como resultado de la pandemia. Puede ser también la pérdida de un ser querido. Y además en el salón de clases hay interacciones entre los alumnos, los grupitos, cómo se relaciona uno con otro y la relación maestro-alumno. Entonces es toda una orquesta de relaciones interpersonales e intrapersonales que se dan a cabo en este lugar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Partir de la salud emocional del docente, porque los alumnos aprenden de lo que perciben en nosotros, aprenden con nuestro ejemplo, no con nuestras palabras, no con nuestros… O sea, las fichas son importantes, pero lo más importante es cómo modelo yo ante el grupo lo que estoy tratando de enseñar. Entonces tenemos que partir de que el maestro en sí mismo realice estas prácticas de regulación emocional, de tener este espacio de bienestar, para que pueda modelar ante el grupo estas estrategias. Entonces eso sería lo primero que quisiera enfatizar, que tenemos que partir de la experiencia personal. No podemos enseñar a nadar si no sabemos nadar. No podemos enseñar matemáticas si no sabemos matemáticas. Entonces tenemos que empezar, como decía Yanel, con un espacio personal para el maestro, tanto yo solo como en mi comunidad escolar, tener estos espacios y después entonces llevar hacia los alumnos estas estrategias. Quisiera también platicar de mi propio camino. Yo estoy convencida de que contar historias es la manera en la que la humanidad ha compartido la cultura. Entonces, una de las mejores maneras de transmitir es a través de cuentos e historias.
Entonces quería compartirles, bueno, primero mi libro que ya todos conocen o muchos conocen, de preescolar a primaria, gracias, que es El regalo del elefante, donde están todas estas prácticas de atención plena o mindfulness, pero también las prácticas de regulación emocional. Ahora, además de venir como un cuento, tiene muchísimos ejercicios para que los alumnos puedan introyectar bien el aprendizaje que tienen, y tiene grabaciones de las prácticas guiadas, de las meditaciones guiadas, para que puedan hacer en casa también, porque los maestros sabemos que cuando un alumno llega a la escuela desregulado, muchas veces no es problema del alumno, muchas veces es que está reflejando la situación que vive en su hogar. Entonces es un poco desgastante pretender trabajar con los alumnos si no llega al núcleo familiar también este aprendizaje. Entonces el formato de un cuento, para que puedan leer en familia, para que puedan realizar las prácticas en familia, nos permite llevar de la escuela al hogar este aprendizaje. Estoy muy contenta también de estar participando en un proyecto con la Universidad de Aguascalientes y el CONACYT, que está encaminado más bien a los alumnos de secundaria. Nosotros sabemos por estadísticas que durante la pandemia se ha incrementado el consumo de sustancias, el consumo de drogas, pero se han incrementado el número de muertes por sobredosis y también el número de suicidios entre los jóvenes. Esto es una situación terrible, y con el mismo ejemplo de que el cuento me ha funcionado súper bien para llevar a los niños estos conocimientos, estamos haciendo unos cómics para la prevención de adicciones y para la prevención del relapso en las adicciones, prevención de trastornos alimenticios y de suicidio, pero está en la forma de un cómic, o sea, de una historieta, y esto hace que sea muy amigable para los chavos, para los jóvenes. Entonces, pues es un proyecto del que estoy como muy esperanzada y muy contenta. Es en el estado de Aguascalientes, pero pues muy cerquita de aquí, así que igual y se puede traer a Jalisco también, y pues está padrísimo, ¿no? Y bueno, también trabajar con los maestros. Entonces, pues el diplomado de Mindfulness en Educación Básica y Media lo llevo impartiendo 6 años, y he trabajado con maestros pues de toda la República y del mundo, enseñándoles primero a implementar en su propia persona estas habilidades, después cómo usarlas para la regulación emocional y las estrategias de educación socioemocional, además de currículums, de programas ya muy probados en todo el mundo, en los cuales los maestros se certifican. Entonces, pues también es esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, con lo que dice Amira, me gustaría mucho que Hilda nos comentara con relación a la implementación de este modelo, cómo la implementación de este modelo y de las estrategias socioemocionales son base para el aprendizaje. O sea, verdaderamente un alumno puede aprender si no tiene resuelto el autoconocimiento, el autocontrol, la regulación de sus emociones. O sea, ¿hay aprendizajes? Bueno, las habilidades socioemocionales no son algo que se alcance de una vez y para siempre. Son un trabajo continuo, y la vida nos va poniendo muchísimos, digamos, pruebas para poder desarrollar mejor eso que Amira llama la sabiduría. Entonces, en este sentido, pues siempre hay un crecimiento, pero lo que preguntas, Gaby, es que si un alumno está bloqueado emocionalmente, ¿puede aprender? Y la respuesta es no. Hay muchísimos obstáculos para el aprendizaje desde lo emocional. Hay autores que han trabajado mucho este tema. En Estados Unidos, David Peckrum, y Ricardo Peckrum, y en España, Fernández Berrocal, que ha continuado los trabajos de Salovey y Mayer en español,
han hecho muchos estudios de cómo los programas de desarrollo socioemocional están correlacionados con el mayor rendimiento escolar. O sea, no es que las emociones sean por un lado y el aprendizaje por el otro, sino que un buen desarrollo emocional posibilita un mayor rendimiento académico y una reducción del consumo de sustancias enervantes y un mayor bienestar colectivo en las escuelas. Hay evidencia científica al respecto y por eso es tan importante reconocer y trabajar las emociones en el salón de clases sin miedo, con técnicas muy sencillas, dedicándoles un poquito de espacio todos los días a respirar, a focalizar la atención. Si uno aprende a focalizar la atención y a sostenerla, es mucho más probable que aprenda a aprender. Todas las habilidades metacognitivas que también se desarrollan de una manera deliberada cuando entramos en procesos reflexivos, en estas pausas que decía Mira. Entonces, sí hay que entrarle al tema y con cosas sencillas como respirar, con cosas sencillas como hacer contacto con uno mismo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Cómo se refleja lo que siento en mi cuerpo? ¿En dónde siento la emoción? ¿Sí? ¿Y qué necesito para ello? Hay técnicas como para los niños que se llaman botiquín de las emociones. ¿Cómo me siento y qué necesito? Tal vez necesito un abrazo, tal vez necesito estar solo, tal vez necesito platicar con un amigo. ¿Qué necesito para sentirme mejor? Estas técnicas sencillas las podemos implementar en nosotros mismos y en el aula. Creo que al ayudar a otros también nos ayudamos a nosotros mismos, nos fortalecemos emocionalmente y vamos formando un sentido de comunidad. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muy bien. Ahora tenemos 4 minutos para saber si tienen preguntas ustedes que quieran hacernos. Allá tenemos una pregunta, vamos a oírlas todas y las vamos a contestar para terminar, ¿ok? Ya se nos acabó el tiempo. Ok, bueno. Hola, buenas tardes. Sí, lamentablemente ya nos quedamos cortos de tiempo para consultarles al público. Estamos muy agradecidos con el panel que el día de hoy nos acompañó, súper interesante todo lo que nos compartieron. Y pues vamos a pedir la presencia para entregar los reconocimientos a la doctora Patricia Cerdejo, por favor, y también a la doctora Xochitl Cruz, quienes van a hacernos favor de entregar reconocimientos a los participantes y de antemano hacer un reconocimiento a la moderadora Gabriela Hernández, que ha hecho un excelente trabajo el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Pues agradecerles a nombre de todo este gran equipo que conformó este escenario, mega escenario Recrea Academy, que se ha convertido ya en una tradición para el magisterio de Jalisco. Agradecerles su participación. Nos han tocado esa parte que muy pocos solemos atender, que es la parte socioemocional. Creo que le hemos dado en la academia prioridad a lo intelectual y no a lo emocional, y definitivamente no tiene condiciones de optimizar el aprendizaje
quien no tiene las condiciones de asumirse afectivamente en la disposición de hacerlo. Muchas gracias. A nombre de este gran equipo, me dan el uso de la palabra para hacerles partícipe nuestro agradecimiento y dejo en voz de la maestra directora de CIPS, Minerva Xochitl Cruz Chávez, el uso de la palabra para dar lectura al documento. Gracias. Enhorabuena. Buenas tardes, me uno a la felicitación y a las palabras de agradecimiento de la doctora Patricia Cendejas. Sus experiencias nos motivan a continuar en esta profesionalización y en esta constante preparación para darle vida a la educación y a una educación de calidad. Voy a entregar a cada uno de ustedes el reconocimiento por su participación en este escenario. Leo literal la constancia. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración como conferencista y extiende la siguiente constancia a la doctora Hilda Patiño, firma el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muchísimas gracias, maestra, qué amable. Ay, no. Sí. Con el mismo sentido de agradecimiento, se entrega la constancia a la maestra Yanel González Mogas y le agradecemos su participación. Ari Ben Raúl, muchas gracias, maestro, felicidades. Maestra Amira Valle, muchas gracias por acompañarnos, por su participación. Le extendemos una felicitación. Nos indican que ya le entregaron su constancia, no de sabemos, conferencista. Pero enseguida le gestionamos su constancia, pero muchas gracias. De panelista. Muchas gracias, gracias. Gabriel Hernández, también gracias, maestra, por moderar esta mesa con esa calidad y esa calidez. Felicidades. ¿Cómo está? Qué gusto verla. Maestra Xochitl. Pues ya, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, también queremos agradecer la participación de Arlen Solotkin, quien estuvo acompañándonos en línea. Muchas gracias, felicidades. Bien, pues les pido un caluroso aplauso a nuestros participantes. Muchas gracias. Gracias Un gusto por su tenerlos. participación. Gracias.